Gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo vivo aquí por el Instagram de Carlos Paz Vivo, justamente. Día más que agradable en Villa Carlos Paz, 21 grados en este momento, 50% la humedad. Y de a poquito, bueno, levantándose el viento y asomándose algunas nubes en nuestra ciudad. Lógico, ¿no? Se espera que baje la temperatura a partir del día lunes. Bueno, esta ola polar se va acercando. Mientras voy buscando al invitado del día de hoy, referente del fútbol a nivel nacional y a nivel internacional también. Hablamos de César Caniñano, ya le enviamos la invitación y ahí lo tenemos apareciendo de a poquito. Parece que sí. César, ahora sí, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, todo tranquilo acá, distribuyendo el tiempo dentro de las cosas que se puede hacer y tratando de pasarla de la mejor manera, tratando de darle un poco de aire de sábado a un día que es muy parecido a los otros, ¿no? Bueno, vos estás en Santa Fe, ¿no? La temperatura bastante agradable también, me imagino. Sí, lindo día acá en Santa Fe Capital, no hay nubes, no hay viento, hay un sol hermoso, dignísimo para estar al aire libre, así que aprovechando hasta hace un ratito el espacio que tenemos de patio en casa como para estar un poco en contacto con el sol y estar un poquito afuera. Bueno, tenés hijos también y me imagino que la cuarentena se vive de forma diferente, ¿no? Quizás a otros que no lo tienen o les toca pasarla solo en este caso. Sí, sí, tengo dos hijos, un varón de 11 y una nena de 8. Bueno, mi señora, lógicamente. Bueno, sí, el tema de los chicos por ahí genera un desafío mayor en cuanto al estímulo de la creatividad, como para no caer tan fácil en la tecnología, pero bueno, también tienen su carga respecto de la escuela, de tareas, ese tipo de cosas, así que se llena bastante bien el día. Hay que tratar de buscar algo para equilibrarlo, pero estamos, por cuestiones laborales, siempre estuvimos acostumbrados a convivir mucho con mi señora, entonces lo llevamos de buena manera, más allá de que cada día cansa un poquito más algunas cuestiones, lo venimos tolerando bastante bien. Claro, claro, está bien. Bueno, decía recién en el arranque, la idea es, bueno, charlar un poquito de tu carrera deportiva, lógicamente también de lo que conlleva esta cuarentena, de este aislamiento que decíamos, y muchas otras cuestiones del fútbol actual, ¿no? Porque, bueno, esta decisión de AFA, que, bueno, aparentemente, no sé si ya está súper definido o no, hay muchos clubes que se han manifestado en contra, bueno, en el caso de Ferro, que hace unos instantes largó también una especie de contrademanda, ¿no? A lo que requiere el fútbol. Vos jugaste en Ferro también, por eso, bueno, quiero charlar justamente de eso. Pero quiero arrancar con tu carrera. Debutaste en Colón. Contanos un poquito para por ahí los que no te conocen, cómo llegás a Colón y cómo fueron esos primeros comienzos. 2001, si no me equivoco, ¿no? Debut. Sí, sí, yo soy de Freire, ahí en el este de la provincia, cerca de San Francisco, casi del lado de Santa Fe, pero estamos dentro del lado de Córdoba, por eso hay algunas cuestiones culturales que nos acercan mucho a esa provincia, pero bueno, una cuestión de cercanía se dio la posibilidad de venir de pibe a probarme acá a Colón, bueno, y desarrollé todo el circuito de inferiores de aquella época, y de la mano de un tipo también conocido y muy querido en Córdoba, como es el Tigre Gareca, tuve la posibilidad de debutar en primera en 2001. Yo tenía 18 años, jugué un par de partidos desde el banco de suplente, después tuve que retornar a mi categoría porque el técnico que vino no me tenía en cuenta y ese semestre siguiente no hubo reserva. Así que bueno, mi carrera en esos inicios fue siempre de subidas y bajadas, y al año siguiente sí ya empecé a jugar de titular y me pude consolidar. Bueno, seguís ligado ahora desde la parte más periodística al fútbol, lógicamente, y al deporte. ¿Qué diferencias sustanciales encontrás desde aquel fútbol del comienzo del siglo, digamos, a lo que es hoy, casi 20 años más tarde? En aquel entonces había mucha preponderancia de lo físico a la hora de la preparación, estaban muy impuestos el trabajo de pesa, los entrenamientos con distancias largas, las pretemporadas que todo el mundo hablaba que el equipo recién se empezaba a ver tal cual uno lo quería en la fecha 5 o en la fecha 6, porque realmente quedaba un resabio de las cargas de la pretemporada muy alto y Ujú. era muy difícil desprenderse de eso, lograr
un juego fluido y soltar las piernas. Y en aquel entonces me acuerdo el Central de Menotti, arrancó ganando las primeras fechas, creo que las primeras 6 ganó 5, siendo un violín. Nosotros le ganamos acá en Santa Fe y entró a pincharse desde lo físico. O sea, eso demostraba de que lo futbolístico te daba energías de arranque, pero te quitaba sustento al final. Y creo que hoy se ha equilibrado mucho más eso. Ujú. Ha ganado mucha preponderancia la pelota. Los mundiales siempre marcan tendencia y creo que ninguno ha marcado tanta como la España del 2010, casi en simultáneo con el Barcelona de Guardiola. Y a partir de allí, definitivamente, hasta los profes le han buscado una vuelta de tuerca para que, sin dejar de correr, la pelota sea el elemento principal de los entrenamientos. Y esto ahí sí hay algo de matemática. Cuanto más tiempo compartís con las pelotas, es como cuanto más tiempo dibujás, Claro, evolucionás. En consecuencia, hoy el fútbol, salga o no salga, con las presiones que hay aquí, que son diferentes a las de otro lado, y con las características de cada futbolista, creo que ha dado un vuelco hacia la búsqueda de que el dominio o la preponderancia sea con la pelota y no solo corriendo. claro, 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 sin dudas. Te tocó, bueno, irte también de joven a Europa, ¿no? Al Basel ahí en Suiza. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue llegar a quizás un mundo diferente, ¿no? Por lo que se conoce al menos. Bueno, vos seguramente me vas a dar más detalles en cuanto a lo que es el relojito suizo, tanto en lo social como imagino también en lo deportivo. Sí, sí, quizás un vestuario es lo más cosmopolita que tenía el mundo Suiza, digamos, y donde uno más se encontraba algunas similitudes con el fútbol argentino. En ese vestuario había chicos australianos, franceses, éramos 4 argentinos, había de diferentes, había africanos, había brasileños. Entonces ahí era bastante, los vestuarios son bastante, viste, cosmopolita y fuera del cuadro de un país, pero la vida cultural sí, evidentemente, todo otra forma o otra idiosincrasia, ni los perros ladran ni los chicos hacen ruido, o sea, hay una cultura de decenas de años muy consolidada, con mucha afección al trabajo después de lo que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Y que ofrece garantías laborales extremas, quizá no en el deporte que depende de la pelota, pero donde si vos haces bien lo tuyo, seguramente vas a tener una vida cómoda y para ser feliz vas a tener que preocuparte por las pequeñas cosas que no se miden en lo material, porque lo Claro, material, el suizo rico o el suizo pobre lo tiene resuelto. claro, claro, claro. Mucha diferencia. Bueno, que justamente creo que es lo que sí, lo que decía recién, ¿no? El hincapié ese. Muchísimos años más de historia conformada como sociedad suiza quizás o europea asimismo, comparado con lo que es Argentina o Latinoamérica con prácticamente 200 años nada más, ¿no? Claro, yo para que te des una idea, el pueblo que nos fuimos a vivir con mi señora, que era mi novia en aquel entonces, llegamos y había carteles colgados que en 2 meses cumplía 875 años el pueblo. Mira, Para que te des una idea. sí, sí, Hay sí. unas, a ver, han tenido influencias, en la época de la Segunda Guerra Mundial son muy nacionalistas, generaban una defensa de sus fronteras tremenda, por ello ni Hitler ni Mussolini pudieron invadirlo y por eso Suiza se transformó en un paraíso fiscal, porque Claro, Alemania e Italia dijeron, si acá no podemos entrar, pongamos la plata y sacamos a conquistar el mundo para otro lado. Y a partir de ahí Suiza creció desde lo económico, pero culturalmente tiene una raíz muy fuerte y no ha tenido lo que nosotros, que hace 200 años los europeos borraron la cultura autóctona prácticamente, nos eliminaron todo lo que era la descendencia indígena y que tras ello nosotros tuvimos 100 años debatiéndonos si éramos unitarios o federales, si éramos peronistas o radicales, si éramos rubios o morochos, y vivimos en dicotomías que nos frenan mucho el crecimiento, me parece. sí, sí, prácticamente seguimos un poquito más avanzados, pero seguimos en la misma olla. Sí, es la Es, sensación. es así. A mí me gusta leer historia y de lo que percibo leyendo libros de historia es eso, de que siempre nos las arreglamos como para generar una división, ahora lo que ahora se llama grieta, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Antes de Suiza, yo recuerdo, era muy chico cuando se empezó a hablar bueno, de tu vida hacia Suiza. ¿Hubo un real interés de Boca? ¿Estuvo la posibilidad de que te sumaras a Boca en ese momento? No sé si fue.
A ver, yo nunca, futbolista generalmente es el último que se entera de todo. Y si hubiese llegado a través de mi representante el interés, me hubiese enterado. Ahora, si fue directamente para con el club, no. Y yo tampoco tenía mucho contacto con la dirigencia como para saberlo. A mí me da la sensación que siempre que se habla es porque alguna intención mínima hay, pero eso no quiere decir que se haya cristalizado en un interés concreto ni en una oferta que Colón rechazó. Yo lo único concreto que recibí hasta el momento de irme a Suiza fue lo de Suiza y no lo dudé. Yo después de un debut muy fuerte, muy intenso, de todas sensaciones positivas, tuve una época, lo que le pasa a la mayoría, viste que vos llegás, andás por las nubes un tiempo, bajás y después te pasás un tiempo encontrando cuál es tu real dimensión, si aquella del techo Claro. cuando arrancaste, si algo intermedio, si este piso, y en ese proceso me agarra la posibilidad de Suiza y yo estaba descontento con algunas cuestiones que percibía en el club y bueno, optamos por irnos, aún siendo muy jóvenes y no con las posibilidades que tenemos hoy para comunicarnos y para estar en contacto. O sea, el desarraigo fue realmente fuerte. Claro, sí, sí, ni que hablar con cambiar totalmente de una sociedad a otra, ¿no? Como decías recién, Claro. te dio la posibilidad bueno, recorrer también otros clubes. Bueno, estuviste en México. Creo que no pudiste jugar en México, ¿no? Por el tema de lesiones. Mirá, hoy justamente un amigo de Buenos Aires citaba un escrito mío en un newsletter y decía jugador de Colón y 10 equipos más. Y me puse a contar los equipos y a mí me daba 8. Y claro, digo, yo siempre pensé que eran 9. Me faltaba el América, que yo ni siquiera lo registro porque yo venía con muchas lesiones en Suiza, surge esa posibilidad de ir al América. Voy finalmente para jugar solo Copa Libertadores y fui un par de partidos al banco y no entré. Y cuando estaba todo dado como para renovar, tuve una lesión, entonces preferí volverme a Basel, donde tenía el contrato vigente. Pero no, fue un mal recuerdo deportivo en el sentido de que no pude jugar. Después la experiencia de vida, de conocer, eso sí que es pasar de un extremo al otro, pasar de Suiza a México, porque en México viven millones en muy poco espacio, con un estándar de vida entre los que más tienen y los que menos tienen, una brecha mucho más grande que la que ofrece Suiza. Claro. Pero bueno, tuvimos el idioma a favor, la calidez de los mexicanos, mi señora incluso pudo estudiar algo ese tiempito que estuvimos ahí. Por eso al final de cuentas termina dejando cosas positivas como todos los pasos, más allá de lo deportivo. Yo siempre trato de, más ahora con el tiempo, poner en perspectiva todo lo que viví, no solo lo que jugué o los goles que hice, sino las experiencias que pude vivir. Sí, ¿qué consideras que es justamente lo que decías, ¿no? Ya con el tiempo y analizándolo en frío y ya con otras actividades en tu vida, ¿no? ¿Qué consideras que es lo mejor en realidad que te dejó el fútbol? Porque volviste, tuviste paso también por el ascenso en Argentina, jugaste en Chile también. Sí, a mí me gusta decir que yo me fui a intentar enfrentar y conquistar el mundo a mi manera, con 14 años y un bolso donde lo que más había eran valores y educación, que es lo que me brindó mi casa, mi escuela en Freire y el club, en los clubes de Freire donde jugué. Y puedo decirte que después de haber miedo del fútbol y hoy seguir vinculado del otro lado, la esencia sigue siendo la misma y los valores troncales siguen siendo lo Ujú. mismo. Todo lo que viví me sirvió para corregir, para pulir, para poner en perspectiva. Un poco te vas lejos de algo, lo ves de afuera y te permite verlo diferente. Entonces pude ver a mi pueblo, pude ver a mi familia, pude ver a mi país desde fuera, Claro. con el factor de extrañar siempre presente y experimentar otras percepciones, pero en términos generales yo me llevo el cariño y la amistad de muchísima gente y la tranquilidad de siempre haber hecho lo que sentí que estaba bien, sin joder a nadie y aún en algún momento tomando malas decisiones en época de lesiones, de no haber decidido de una manera más abrupta para cortar los plazos de recuperación. Siempre, quizás hasta respeté excesivamente las instituciones Ujú. y no es algo que me recrimino, pero sí es algo que veo a la distancia y digo, lo pude haber corregido. Pero en realidad tengo casi 38, no puedo renegar de nada. Estoy tranquilo con todo lo que he hecho y lo que conquisté en mi carrera fue a la par de lo que conquisté en mi vida en esos años, porque nunca dejé de vivir por jugar al fútbol. Entonces, estoy contento y si tengo que resaltar algo por sobre los demás es las amistades diseminadas por todos lados
que son puertas abiertas cuando vos quieras ir a visitar a alguien. Claro, claro. Bueno, nombraste Freire recién. Para los que jugamos o tuvimos por lo menos un pequeño paso por el Babi ahí, de justamente Freire, la cancha lleva tu nombre. ¿Qué significa eso para vos? Siendo que todavía hasta el día de hoy seguís siendo uno de los referentes dentro del fútbol, o cuando uno habla del Carigol, todavía tiene muchos recuerdos y hasta los más chiquitos también lo entienden, ¿no? O quizás hoy desde otra faceta también, que es la parte de la escritura, que de eso también quiero hablar después. Sí, a mí, yo nunca anduve dando vueltas por la vida buscando reconocimientos, y menos en mi pueblo, porque yo a mi pueblo le debo mucho más de lo que el pueblo me puede deber a mí. Yo siempre que andaba con el tema de las lesiones encontré ahí tranquilidad, refugio. Nunca fui Cari, nunca fui cordobés, siempre fui el César, con el Ujú. artículo, ¿no? El César, como nos decimos en los pueblos. Entonces, yo le debo mucho y siento un gran cariño por mi pueblo. Y en esos años de Valle me acuerdo que la cabina de transmisión que estaba al costado de la cancha, arriba de la cantina, decía Marcelino, cabina de transmisión Marcelino Galospo. Y yo decía, ¿quién es? Y cuando Claro. pregunté quién es, me dijeron, mira, el primer futbolista de Freire que llegó a ser futbolista profesional surgió acá en el Babi, por eso tiene su nombre. Entonces lo que más me ilusiona de que esté mi nombre en la canchita es que algún chico que juegue ahí pregunte qué es, y alguien le pueda decir que un pibe al igual que él empezó ahí, soñó lo que sueña él y en algún momento tuvo la decisión de encarar esos sueños, el factor suerte que siempre hace falta y mucha disciplina. Desde ningún otro punto de vista me parece relevante. Desde ese lugar me parece que puede servir para que algún chico genere algún tipo de estímulo extra, digamos. Está buena la reflexión de ese lado, y más hoy para los chicos, ¿no? Que en 2 clics ya pueden encontrar prácticamente tu vida entera, tanto deportivo como Claro, extradeportivo, en Google, ¿no? tal cual. Yendo ahora sí un poquito más a lo que, bueno, decías antes del tema de la escritura y demás. Si no me equivoco, son 3 libros los que publicaste. Bueno, uno, una autobiografía tuya, que se llama Andando, y si mal no tengo entendido, es por la canción de Diego Torres. ¿Y por qué puntualmente le pones ese nombre? ¿Y qué cuenta también esa especie de autobiografía? Mira, eso yo lo empiezo a escribir en México, cuando estaba un día, mi señora se había ido a cursar, yo estaba tirado en un sillón lesionado y chateando con un amigo por Messenger, que es lo que había en esa época. Le Claro. conté un poco cómo estaba y me dice, mirá vos, si uno no hablara con vos pensaría toda otra cosa, que tu vida es un paraíso, que es toda una maravilla, que andás dando vueltas por el mundo, llenándote los bolsillos, haciendo goles, jugando. Me dice, tendrías que escribir porque tenés historia como pasó un libro. Y me quedó picando eso en la cabeza. ¿Viste? Yo tenía mucho tiempo libre y no terminaba de entender por dónde canalizarlo. Yo había estudiado, por ahí no lo podía pulir. Y me puse a escribir. Tomé el 97, que fue el año que me fui de Freire, a escribir todas las experiencias de vida. Ujú. Y me enganché. Y después lo fui siguiendo, y cuando ascendemos con Atlético, en el 2011, siento que era momento de cortarlo. Entonces recorre esos 14 años, desde mis 14 hasta mis 28. O sea, la mitad de mi vida que fui detrás de los sueños, con todas Ujú. las peripecias que me tocaron vivir. Lo hablé con un periodista acá, un escritor, el Turco Chelet, que es un genio, y me dijo, animate, si te gusta, animate. Y lo hice pocas copias para regalarle a gente que yo sentía había sido importante, pero no había compartido todo ese tiempo conmigo. Nadie estuvo Claro. siempre, ni mis amigos de Freire, ni mi señora, ni mis viejos, nadie. Entonces le di forma de libro. La música de Diego Torres a mí en un momento de lesiones era de lo poco que musicalmente me abstraía, y en todas las canciones encontraba algo que me emparente. Entonces cada uno de esos capítulos empieza con una frase de alguna canción de él, y el título le puse Andando, y un amigo suizo, argentino que vive en Suiza, me dijo, agregale detrás de la pelota que va a quedar muy bien. Y tenía razón, entonces le puse Claro. Andando detrás de la pelota, porque yo sentía que en mi vida había sido prioridad todo ese Claro. tiempo, y quise publicarlo por el hecho de decir, bueno, vamos a contar la historia de un tipo común que tuvo quizás más malas que buenas y que no escribe desde el lugar del exitoso, escribe desde el lugar de un tipo común que se anima a escribir. Y bueno, y eso fue mi primera experiencia escribiendo, y que después me ayudó a cruzar esa distancia del me animo o no me animo pensando en el qué dirán. Yo escribo con un mensaje, pero convencido yo lo que escribo, y después que le gusta bien y que no se puede vivir
pendiente de qué va a pensar y qué va a leer. Sí, 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 seguro. Bueno, después llegaron los otros dos, ¿no? Cañito vale doble y gol entra. ¿Qué son y qué significan ya para vos, instalado, ¿no? Casi prácticamente en la escritura para los chicos. Sí, fue una necesidad antes que nada, porque yo quiero transmitirle a mis chicos el hábito de la lectura. Yo no lo adquirí de chico porque no, mi viejo estaba todo el día en el campo, mi vieja era ama de casa y no había tiempo para inculcarme la lectura. Por ahí agarré un libro de mi hermano dando vuelta, pero yo lo encontré de grande en la literatura y me parece algo muy lindo para que los chicos, leyendo de lo que les guste, lo adquieran como un hábito de pequeños, porque es una forma de desarrollar la creatividad, de abstraerse de alguna situación, de escapar de la tecnología. Y buscando algún libro de fútbol para mi nene que le gustaba, no encontré. Di vuelta acá en Santa Fe en las librerías, no encontré. Y mi señora me dijo, ¿y por qué no te animás vos a hacer algo? Y bueno, me animé, empecé, escribí un cuento, después otro. Lo hablé con Nacho Bollino, que hoy es futbolista de Bronda Drogué. Habíamos compartido plantel en Patronato, él es quien me hizo la tapa de Andando. Se enganchó con la idea y me hizo todos los dibujos de Canito Vale Doble, que fue el primero, que son 3 cuentos de fútbol Ujú. pensados para chicos, donde los protagonistas son pibes y donde las historias son de pibes comunes que valoran más la amistad, el compartir un momento, que el triunfo en sí, y que tienen más problemas o más defectos que virtudes, como yo y como cualquiera. Buscando que los chicos encuentren empatía con algún personaje y se enganchen con leer. No, no para que lean siempre fútbol, sino como para que descubran que la literatura puede ser entretenida y el fútbol es algo que los que lo practicamos lo amamos, los que no lo practican lo miran y los que no lo miran también saben de qué se trata. Es algo que nos Sí, atraviesa sí. culturalmente y bueno, ese fue el vehículo que encontré y bueno, y 2 años después, el año pasado, llegó Gol Entra, que es la misma sintonía, también un libro de cuentos para chicos sobre fútbol, tiene 4 cuentos y ahí ya sí con más participación de nenas jugando a la pelota junto con los varones, que me parece es otra de los grandes pasos adelante que ha dado el fútbol en los últimos años. Bueno, justamente a esto, digo, me das pie con el tema del femenino porque quizás el femenino hoy por hoy termina siendo el más golpeado sin dejar de lado lo que son los jugadores de ascenso, quizás con estas determinaciones, ¿no? Que está tomando el fútbol de no permitir los ascensos. Eso va lógicamente a terminar con varios contratos prácticamente caídos, por más que, como te decía al inicio, Ferro, por ejemplo, pidió que se extendieran los contratos hasta diciembre para ver qué va a pasar, ¿no? ¿Qué considera o qué camino debería tomar realmente el fútbol para que no terminen tan dañados? Porque los equipos de primera, más allá de que se juegue sin descenso o que no haya descensos en el futuro próximo, este año, de aquí a 2 años, sí se van a ver muy afectados los del ascenso, ¿no? Y a vos te tocó jugar buena parte de tu carrera y saber lo que es estar dentro de un plantel de ascenso. Sí, bueno, hay varias aristas. Respecto de lo de las chicas, yo creo que el nuestro es un profesionalismo falso, solapado, es un semiprofesionalismo, porque hay un montón de circunstancias en las cuales AFA aprovecha este momento histórico para dar ese subsidio para que se paguen 8 contratos, el gremio brindando la posibilidad de tener asistencia médica, pero hay muchas cuestiones en las cuales me parece AFA no lo siente como propio y como grande a este cambio y me parece lo acompaña por una cuestión marketinera de aprovechar el momento. Yo no creo que decididamente haya un empuje. Creo que el empuje surge exclusivamente de las chicas, de lo que generó Maca Sánchez y de lo Uh -huh. que el colectivo femenino pudo demostrar. Hay grandes íconos, Ayelen Puyol, Mónica Santino, genias que son genias desde siempre y que nunca tuvieron espacio y que, bueno, a partir de este reclamo que inició Maca, han visibilizado muchas cuestiones. Uh -huh. Creo que falta mucho por construir, pero bueno, la voz de ellas tiene eco, tienen lugar, tienen espacio y me parece que eso es un paso importante hacia adelante. Y respecto del fútbol en general, primero que hay muchas diferencias entre el fútbol de primera y entre el fútbol del ascenso. Que queden 2.000 futbolistas sin contrato implica que va a haber muchos que no van a poder pagar, capaz con sus primeros buenos contratos en primera, una cuota de un departamento, o una cuota de un auto, o una cuota para la casa de los viejos, o una hipoteca, Uh -huh. pero que para los pibes del ascenso esa falta de dinero no se va a traducir en no poder pagar una cuota, sino que va a pasar por
por no tener para comer, o por no tener con qué vivir la diaria. Entonces, creo que ya es un error que se hable del gremio como la palabra de todo el fútbol. Yo creo que el gremio tiene una voz propia, formada por el poder que tiene y que no escucha demasiado a los futbolistas de los clubes. De hecho, acá cerca, en Unión, hubo cesación de un porcentaje de los pagos para los que ganan más de 400.000 pesos, con total anuencia de los futbolistas. Entonces creo que la solución debería ser que cada club con sus futbolistas, está bien, protegidos por algunas normas básicas, ¿no es cierto?, que le ayuden a proteger los derechos al jugador, Sí, pero me sí. parece que la relación que hubo en este momento entre clubes y dirigentes fue mucho menos chocante que la que hay entre AFA y agremiados. Pero bueno, los futbolistas no tienen demasiado tiempo como para nuclearse y encontrarle la vuelta para pasar por encima de Marchi. No es tan sencillo, decirlo es fácil, pero Sí, 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 sí. ahí tiene que haber reuniones virtuales prácticamente todo el día, charlas con sus propios dirigentes para que sus dirigentes lleven a AFA la moción de que los futbolistas están organizándose por fuera del gremio. Es todo muy, muy confuso, es todo muy, muy complejo y tampoco me parece bien que primera termine el torneo y en la B haya que seguir jugando, porque esos clubes del ascenso tienen que pensar que la competencia que van a enfrentar es para ascender, en consecuencia tienen que tener bien a sus futbolistas, tienen que extender los contratos como propone Ferro, pero fundados o sustentados en qué, económicamente cómo se va a sostener. Y para los clubes de primera, esta Claro, postura de Marchi claramente es un beneficio porque los exime de pagar prácticamente dinero hasta diciembre. Si hay un micro torneo a fin de año que lo jueguen los chicos y listo. Y claro. lo que me parece que es una terrible mentira lo de los descensos. Es una terrible mentira lo de los descensos porque no se eliminan los promedios. Se Sí, sí, sí. suspenden los descensos, pero los promedios siguen corriendo. ¿Para qué lo hacen? Supuestamente suspenden los descensos para que los clubes se organicen económicamente y quizás quitarle un poco el vértigo a todo esto y la locura. ¿Vos pensás que un equipo que hoy está en zona de descenso, por más que no pueda descender hasta 2022, si pierde los primeros 5 partidos del año que viene, ¿va a tener paciencia un entrenador? Claro. ¿O no va a salir a contratar jugadores franquicia para tratar de revertir esto? A mí me gusta decir que lo que se hace no es ponerlos a todos en la misma línea de partida. Cada uno parte de donde está. Lo que se hace es se corre la meta. Claro, Pero sí, sí, tampoco sí. sabemos si esa meta se corre 30, 40, 50 o 60 partidos. Entonces no va a bajar para mí la locura del fútbol y va a haber mucho nerviosismo y va a haber entrenadores saltando como saltaron cuando se hizo el torneo de 30 equipos y se pensaba que eso iba a dar tranquilidad. Vivimos en Argentina y en Argentina el fútbol es un fenómeno social de locura. Entonces creo que pues, el gremio debería oír un poco mejor a los futbolistas y creo que la única solución viable es que haya libertad para que cada club hable con sus futbolistas y llegue a un acuerdo, porque si no vamos a tener, no sé si 2.000, pero vamos a tener 1.800 futbolistas sin laburo y ahí, ¿qué vamos a hacer? Porque la mayoría son de la base de la pirámide, no Claro, son claro, de la claro. cúspide. Sí, Y sí, sí. siempre la base es la que se resiente con esto. Claro, 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 ahí el problema. Bueno, momento ideal sería quizás no para ahora, pero para los tiempos que vienen de equilibrar un poco también esa diferencia, ¿no? De los, como decía vos, los jugadores de la base a lo de la cúspide. Es complicado, pero estaría bueno que se sienten las bases al menos. ¿Sabes cuál es el problema? Que los países que consideramos de primer mundo, y no pongo las ligas de primer mundo, pongamos los países de primer mundo que tienen fútbol profesional. Yo no sé si hay un país más primermundista que Suiza. Y en Suiza la brecha entre el primer contrato y el que más gana es altísima también. Entonces, como el capitalismo se ha adueñado del fútbol y Claro, sacando a la Federación Alemana que no permite que más del 50% sea de empresas que no son el club. O sea, no puede extranjerizarse más del 50% de las acciones. Eso hace que el fútbol alemán se sostenga como un bloque. Está Unión Berlín, que es una cooperativa histórica transformada en club de fútbol. Yo no conozco otros casos. Digo, que sí, Cristiano sí, y sí. Messi, no ellos, sino su sistema, su buffet de abogados, les hacen evadir impuestos para no declarar lo que realmente ganan, y la brecha entre Messi y el primer contrato de Barcelona probablemente sea mucho más grande que la que hay entre el mejor pago de Colón, Unión, Belgrano, Talleres y el que menos gana. Entonces, Sí, creo sí, que sí, eso sí. es un vicio y un mal del fútbol a nivel global. Y yo creo, respecto a eso, creo lo mismo que lo que creo respecto de la pandemia. Esto nos podrá hacer mejores
puertas adentro de nuestro hogar, en alguna reflexión nuestra, pero a nivel sociedad yo no encuentro ningún parámetro como para creer que vamos a mejorar. Sí, Y en sí, el sí. comercio del fútbol creo exactamente lo mismo. Lamentablemente. Yo te digo lo que Es yo así. percibo por mi experiencia y por lo que veo. Yo no Sí, creo sí, sí. que haya grandes cambios y que alguna vez se busque el fair play financiero. A ver, Superliga quiso suspender a los equipos que no presentaban la declaración jurada a tiempo y a Newell le quitó 3 puntos, se lo devolvió, le quitó 2, le terminó quitando 1. Y a San Lorenzo y Huracán le terminó quitando los 6 puntos porque el tribunal jugaba para el poder, no jugaba para la Superliga. Y ahora parece que el demonio es la Superliga, cuando el demonio son los mismos dirigentes de hace Claro, 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 no claro. sé, no sé cuánto hace que murió Rondona, pero son los mismos dirigentes del 38 al 38, los de sostener el torneo de 30 equipos, los que querían 4 descensos por 3 años, los que hace 6 meses querían bajarlo a 2 y presionaron, los que después quedó en 3. Ahí está el problema, en la clase dirigencial del fútbol, no tanto en los jugadores. ¿Y cómo juega eso en la cabeza de un jugador profesional? O sea, estando exceptuando lo que es la pandemia ahora, supongamos que estamos en plena competencia, de que sucedan eso que decía recién, el 38-38, que se entere de partidos arreglados, de esto que decías de Newell's, San Lorenzo y Huracán. ¿Afecta Y yo creo que realmente? no puedo hablar por el futbolista de hoy porque hace rato estoy afuera de un vestuario, pero la sensación es que para el futbolista, salvo algunos casos contados, es un sálvese quien pueda. Me cierra. Claro, Y listo. Y el resto que haga lo que puede. Yo creo que en algún punto ha generado algo de cooperación el fútbol, pero el futbolista, mientras que su círculo mínimo esté funcionando, es muy difícil que haya una solidaridad tan masiva o que alguien piense en el resto. Y lo del 38-38, la parte política y eso, importa poco. Donde sí creo yo que también pasa porque el proceso de maduración de un futbolista es tan abrupto, uno madura tan joven en un montón de cosas y madura vinculado al juego, a la adaptación a los cambios, a la mudanza y a tu familia. Entonces te pesa un poco tener que adaptarse a interpretar la política de AFA. Pero el sí, sí, futbolista se ha retirado, yo creo que es un elemento muy importante el que quiera, ¿no? A capacitarse y a inmiscuirse un poco más. Yo celebro los Riquelme, celebro los Verón, la figura del manager que ha vuelto. Yo creo que hace falta más futbolistas dentro de la toma de decisiones, pero para eso necesitamos futbolistas que después de jugar se capaciten y se preparen, no que quieran ser dirigentes por el solo hecho de haber jugado. El día que haya sí. futbolistas en el lugar de la toma de decisiones, importante y quizás ahí sí cambie un poco. Está bueno, está bueno. Bueno, ya para, por supuesto, ir cerrando y agradecerte este tiempo, quiero algo que me imagino que en tu carrera deportiva, o en la carrera deportiva en realidad de muchos jugadores de fútbol, pasa en la cabeza la selección, ¿no? Tuviste la chance de jugar 3 partidos, si no me equivoco, con Bielsa como tu seleccionador. ¿Qué opinión tenés de él y qué significó para vos la selección argentina? Y en el momento era una vorágine tan positiva, yo aparecí, empecé a hacer goles, llegó lo de la selección, parecía todo tan fluido y tan fácil que no lo dimensioné tanto como lo dimensiono hoy. Fue algo maravilloso, fue estar en el lugar donde todos los futbolistas, no los profesionales, todos los futbolistas argentinos, futbolistas tomando por un pibe de 5 años que va a patear al baldío, todos sueñan con estar en la selección. Entonces puedes llegar a la cúspide viviendo una experiencia maravillosa, con todo el confort, con todas las comodidades, con todas las posibilidades de trabajo, y teniendo un tipo que me parece que un adelantado a su época, que tenía la capacidad de trabajar y de transmitir ideas que en esa época nadie tenía, y que terminó siendo escuela no solo para que cada uno de esos futbolistas desarrolle una carrera mucho mejor, sino además formando entrenadores y una línea de trabajo que poco después empezó a verse por todos lados. Nadie trabajaba prácticamente sectorizado por puestos en los entrenamientos, pocos trabajaban Claro. con cintas demarcando la cancha y haciendo diferentes sectores, y eso yo lo conocí por Bielsa. Nadie te daba una charla técnica mostrándote secuencia de tus partidos o tus entrenamientos como para mostrarte errores y virtudes.
Y él lo hacía, y no era la época de la digitalización, era la época de los Claro. VHS, o sea que el tipo frenaba, grababa, rebobinaba, tenía que tener 2 reproductoras como para grabar, tenía una habitación Muchísimo en AFA laburo. llena de videos, un fuera de serie. Yo que tampoco jugué, no jugué en los grandes de Argentina, no jugué en los grandes de Europa como para ir a coincidir con algún entrenador de muchísimo recorrido, pero en las formas de trabajo es lo más notable que yo he visto. Sí, sí, no es casualidad que por lo menos en el mundo del fútbol esté bien visto, ¿no? Y que las ciudades se enamoren de él, como en el caso, o los clubes, como en el caso del Leeds ahora, ¿no? Y Bielsa no elige dirigir a clubes grandes para ser campeón, elige transformar mentalidades en lugares donde él algo le genera empatía, como se lo generó Bilbao, como se lo generó Marsella, como se lo genera Leeds. Pero, viste, muchos dicen, a lo único que lo defienden a Bielsa son los futbolistas. Vayan los que dicen eso a Bilbao a la ciudad, a preguntar qué se cree de Bielsa, qué transmitió Bielsa. Pregunten a Claro. los empleados de los clubes qué transmite Bielsa en el día a día, qué genera. Pregúntenlo en Marsella, pregúntenlo ahora en Leeds. La gente de Leeds estuvo 15 años acostumbrado a no asomarse a la zona alta de la tabla y hace 2 que está peleando el ascenso. Claro. Entonces hay que valorar los objetivos, los logros de Bielsa según lo que él busca. Él no perdió títulos jugando, dirigiendo al Real, ni dirigiendo al Barça, ni a la Juve. No dirigió ningún candidato a campeón. Y sin Sí, embargo lo sí. llevó al Athletic Bilbao después de muchísimos años, en un mismo año, a jugar final de Copa UEFA y Copa del Rey. No es Sí, sí. perfecto, no es perfecto. O sea, yo digo, a mí me gusta definirlo como que Bielsa tiene errores como cualquiera, pero para mí tiene virtudes como ninguno. Mirá vos, qué interesante. Bueno, sí, sin ir más lejos, podemos ver acá en Chile, ¿no? Nada más y nada menos que. O sea, los campeonatos de Chile en la Copa América no Tal cual. son, no son de ese año exclusivo, sino todo un laburo de atrás comenzado, me parece, por él. Sí, sí. La filosofía, las metodologías, las mentalizaciones es lo que cambia Bielsa. Y un futbolista chileno que era, no digo Aragán, pero que era previo a su llegada, veía el fútbol más como un hobby que como un trabajo, profesionalizó un montón de áreas, no solo los futbolistas, sino la NFP y la federación, todo lo que ocurrió en Chile, y algo que después capitalizó Sampaoli desde los títulos desde Claro, los títulos lo capitalizó, pero quien había no solo sembrado, sino construido eso, había sido Bielsa. claro, claro, sin duda, sin duda. Bueno, ahí por último veo que Lucho Lubol está comentando y preguntando si no te ves como dirigente. Transmito la pregunta. No, yo no digo que no a nada, ¿viste? No he hecho el curso de técnico, pero no descarto algún día dirigir, porque no sé, me ha enseñado la vida que todo lo que he planificado se me ha dado vuelta en algún punto, en diferentes momentos, entonces vivo lo que es mi actualidad. No lo descarto, muy respetuoso de Está bien, está bien. las capacitaciones. Entonces, sin curso de técnico no voy a dirigir y sin algún curso que me prepare para ser dirigente tampoco me animaría a hacerlo. Claro, sin dudas. Bueno, agradecerte, por supuesto, César, por el tiempo, a seguir disfrutando de la familia y bueno, todas las tareas que conlleva sin duda eso. Y preguntarte por último, ¿dónde podemos conseguir los libros? Porque bueno, acá estamos lejos, pero por internet podemos comprarlo, ¿cómo podemos hacer? No he leído ninguno, he escuchado hablar muy bien de ellos, por eso quiero saberlo. Bueno, pasa que fue un proyecto propio, digamos, autofinanciado, si se quiere, entonces no Bien, tengo la estructura de las grandes editoriales distribuyendo por todos lados. Así que acá en Santa Fe hay un par de librerías, ahora está todo medio cerrado, y tengo yo, si no, yo me encargo de hacerlo llegar a donde quiera llegar, pasa que ahora está parado incluso el tema de correo y todo eso, en Freire también se consigue, pero más allá de Freire y de Santa Fe, la única forma es esta, es contactarme a mí y buscarle la metodología como para hacerlo llegar. Ahora estamos en épocas difíciles, pero Carlos Paz es siempre tentador como para darse una vuelta. Yo he pasado, no veranos porque nunca fuimos clase media para arriba, pero sí he pasado una semanita en varios veranos con mis claro, sí, viejos sí. que eran laburantes cuando era pibe y lo he elegido también con mi señora
y es el lugar donde más veces he vacacionado en mi vida, así que cuando se levante esto, con todo gusto te lo llevo y me pego una vuelta por la villa, no hay Bueno, problema. vamos a mantener la parrilla caliente entonces. César, muchas gracias muchas gracias por No, la onda. Bueno, saludo por supuesto para toda la familia y la gente de Santa Fe y gracias por el tiempo, como te decía recién. no, gracias a vos por el interés, es un cariño grande. Chao, chao. Chao.